profesor, soy el alumno Crisóstomo Cana Kevin Arnold de la sección B. El día de hoy voy a presentar lo que son la presentación de 4 problemas de los 5 y si en caso no llego a llegar al tiempo requerido para el video, presentaré los 5 problemas. El primer problema es de un sistema que nos indica la figura, que en sí nos dice que es cómo debe circular el agua y que nos da los datos, ¿no? Por ejemplo, el peso específico, el SG, la longitud, el caudal, y nos pide que el tanque A llene el B, ¿no? Entonces, para esto vamos a hallar lo que es la rugosidad de la tubería de acero, que la vamos a representar por una tipo una E, la cual va a ser igual a 4.6 por 10 elevado a la menos 5. Y mol estamos representando por 1.64 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Ahora hallaremos el diámetro y el área de la tubería de 2 en la célula 40. Vemos que el diámetro es igual a 52.5 milímetros, perdón, y el área es igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4, para lo cual eso nos daría igual a 2.165 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y la velocidad sabemos que es el caudal entre el área. Si hacemos eso, nos daría que sería 3.349 metros por segundo. Ahora hallaremos el número de Reynolds, la cual es la densidad por la velocidad por la distancia, ¿no? Entre mu, para lo cual nos daría 1.072 por 10 elevado a 5. Ahora ya haremos el factor fricción, que va a ser igual a 0.25 entre el logaritmo de E entre 3.7 por D, ¿no? La distancia más 5.74 entre re elevado a 0.9, para lo cual al resolverlo nos daría 0.022. Entonces, ahora ya haremos lo que sería la pérdida de energía. Entonces, la fricción de la turbulenta sabemos que en pie va a ser igual a 0.019. Ahora, la válvula del tipo giratorio o el K1 va a ser igual a 50 por el número de pies, que nos daría 0.95. La válvula abierta al completo va a ser igual a K2, que va a ser igual a 150 por el número de pies, para lo cual nos daría 2.85. Ahora, el codo estándar de 90, o K3, que va a ser igual a 30 por el número de pies, que va a ser igual a 0.57. Ahora, la pérdida de salida, o K4, va a ser igual a 1. Entonces, para hallar el K total, o el coeficiente, vamos a sumar todos estos. Y al sumar nos daría 5.37. Ahora, para hallar la pérdida total de la carga, vamos a, vamos a multiplicar F por la longitud entre la distancia más el K total. Y esto lo vamos a multiplicar a la vez por la velocidad al cuadrado entre 2 por la gravedad. Para lo cual al reemplazar nos daría 12.071 metros. Entonces la ecuación en el Bernoulli sería la densidad por la gravedad por el ZDIT por la pérdida total, ¿no? Perdón, más la pérdida total, para lo cual nos daría 162.563 kilopascales. Ahora pasamos al problema número 2, el cual indica que se transporta combustóleo con un SG de 0.94 a una caldera a razón de 60 galones por minuto a través de una tubería de acero de un medio de pulgada con una célula 40. Nos pide calcular la diferencia de presión entre dos puntos separados por 40 pies. Si la tubería está en presión horizontal, el combustible está a 85 grados Fahrenheit. El caudal nos da que 60 galones por minuto o en pies cúbicos por segundo, que sería 0.134, longitud de 40 pies, la densidad de 58.6, la distancia en pies de 0.134, la temperatura 85 grados Fahrenheit, o vamos a convertir a pies, que sería igual a 1 por 10 a la menos 5 pies cuadrados por segundo, la velocidad que es igual a 1 por 10 a la menos 5 y la E que va a ser igual a 0.00015 pies. Ahora llevamos el área. El área, como siempre, la misma fórmula, pi por el diámetro
elevado al cuadrado entre 4, que va a ser igual a 0.014 pies cuadrados, y el caudal y la velocidad va a ser igual al caudal entre el área, para lo cual nos daría 9.5 pies por segundo. Ahora vamos a hallar R, que va a ser igual a la velocidad por el diámetro entre V, que V y la velocidad son diferentes. V es el de acá. Para lo cual reemplazar nos darías 1.18 por 10 a la 4 por 10 elevado a 4 metros cuadrados por segundo. Y ahora utilizamos la fórmula de f, que es igual a 0.25 entre el logaritmo de entre 3, entre 3.7 por el diámetro más 5.74 al cuadrado entre r elevado a 0.9, que es la fórmula en sí, ¿no? Y al reemplazar nos daría, al reemplazar nos daría 7.984 y la diferencia de presiones va a ser igual a 7504.7 kilogramos por metro cuadrado. Continuamos. El siguiente nos dice que en una granja se transporta agua a 60 grados Fahrenheit de un tanque de almacenamiento presurizado hasta un bebedero para animales por medio de una tubería de 300 pies de longitud de con un medio de pulgadas de una célula 40 que se ilustra en la figura, ¿no? Y nos pide que el tanque de fin lo produce con un agua nos pide el caudal en sí. No, perdón, no nos pide el caudal. Y ya hallamos lo que nos pide, pues. Datos, nos da el caudal, tenemos la velocidad, el diámetro, el área, tenemos la longitud, la E, la densidad, la resolución va a ser igual, hallamos primero la velocidad, caudal entre área, 11.818 pies por segundo, hallamos R, la velocidad por el diámetro entre V, que no es igual a la velocidad, que sería 131.067.25. Ahora, f que va a ser igual a 0.02. Entonces hallamos 1 entre raíz cuadrada de f que nos va a dar igual a menos 2 por el logaritmo de esa operación, ¿no? Entonces, para lo cual, a evitarnos tanto avance, colocamos directo que f va a ser igual a 0.22. Ahora HL va a ser igual a la f que ya hallamos por la longitud entre el diámetro y por la velocidad al cuadrado entre 2 por la gravedad, para lo cual nos daría 106.927 pies. Ahora, la presión del aire entre la densidad del agua más Z1, que va a ser igual a la velocidad 2 entre 2 por la gravedad más la altura de L más Z2. Entonces, reemplazamos nomás la fórmula. Ahora va a ser igual lo que ya conocía, que es la presión del aire, va a ser igual a la densidad del agua por todo lo anterior. Y si lo reemplazamos, ¿no? Lo que es Z2, que va a ser igual a 3 pies, para lo cual nos daría 6.624.708 libras libras F por pulgada cuadrada, ¿no? Para la presión del aire va a ser como fácil, va a ser igual a la presión del aire normal entre 144 in al cuadrado por pulgada al cuadrado, para lo cual nos daría 46.005 psi. Y me salté un problema, así que hacemos el 5 directo. La figura 8.14 muestra un sistema de distribución de fertilizante líquido de pasto. Para operar con la eficacia, la boquilla del extremo de la manguera requiere 140 hectopascales de presión. La manguera del plástico liso y tiene un diámetro interior de 25 milímetros. La solución de fertilizante, una gravedad específica de 1.10 y viscosidad dinámica de 2 por 10 a la menos 3 pascales. Si la longitud de la manguera es de 85 metros, determine la potencia de transmitir la bomba y la solución. Nos pide también la presión de salida de la bomba y que ignoremos la pérdida de energía del lado. Y nos da que el flujo volumétrico de 25 litros por minuto. Todos esos datos los copiamos, ¿no? Los plasmamos. Tenemos el SG, la presión, el mu, caudal, diámetro, área, longitud. Y ya, comenzamos con la resolución. Hallamos la velocidad, misma fórmula, caudal entre área, que es igual a 3.225 metros por segundo. Re va a ser igual a la densidad por la velocidad por el diámetro entre mu.
que nos va a dar igual a 44.339.479. El factor de la fracción que va a ser a 0.316 entre re elevado a 0.25, que nos va a dar igual a 0.022. La diferencia de z va a ser igual a 8.5. HL va a ser igual de nuevo a lo mismo de el factor de fricción por la longitud entre el diámetro por la velocidad entre 2 por la gravedad, que nos va a dar igual a 39.223 metros. La presión de bomba de la salida va a ser igual a la presión de la boquilla más la densidad por la gravedad por la diferencia de z más la altura de h, que nos va a dar igual a 655.221 kilopascales, y la potencia de bomba. Haríamos la potencia de bomba, que va a ser igual a la diferencia de z total, que va a ser igual a 10 metros menos 1.5 metros más 1.2 metros, que nos va a dar igual a 7.3 metros. Ahora HA va a ser igual a la presión de la boquilla entre la densidad por la gravedad más la diferencia de z total más la velocidad elevado al cuadrado entre 2 por la gravedad más HL. Eso nos va a dar igual a 60.021 metros, y la potencia va a ser igual a la densidad por la gravedad por el caudal por HA, que ya leíamos que va a ser igual a 1.026 kilowatts. Bueno, profesores, sería todo. Muchas gracias.